Pichincha Universal, generando noticias. Ya estamos saludando a Lautaro Ojeda, sociólogo, con quien pues vamos a hacer este análisis de la crisis social justamente, ¿no?, que vive Buenos Aires, una de las parroquias de la provincia de Imbabura. Les saludamos cordialmente e iniciamos inmediatamente el diálogo, María Isabel. Sí, muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Ojeda. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema de la minería, ¿no? Lo hemos un poco expuesto, pero desde una visión sociológica, cómo interpretar los fenómenos intrincados que están involucrados. Se trata de personas, minería ilegal y ahora hasta lavado de dinero del narcotráfico. Bueno, digamos que la lectura de este fenómeno tiene que ser necesariamente una lectura multidisciplinaria, multidimensional. El enfoque que me imagino se quiere desarrollar ahora es más un enfoque sociológico, digamos, un enfoque social, porque allí hay un enfoque criminal, sí, de bandas, es decir, hay una serie de delitos, pero también de responsabilidades por parte del gobierno. Hay un conjunto de preguntas que se hace a la ciudadanía, nos hacemos. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? La policía dice... ¿Cómo llegó a este punto? Claro, inteligencia policial dice, pero si nosotros ya les informamos después de rato, ¿cómo se deja acumular realmente una cantidad de fenómenos de migrantes que llegan a instalarse ya de manera bastante sostenida, con equipos y más, ¿no es cierto? Hoy nomás veo en la prensa el desmantelamiento en la parte superior de 100 terabitas, ¿no es cierto?, de equipo ya realmente avanzado, que no es cuestión de un mes o 2 meses, es decir, demandó tiempo. ¿Qué pasó? Por otro lado, el día de ayer precisamente le escuchaba a la ministra Romo el involucramiento, que era de alguna manera de esperarse, de policías y de gente que trabaja en el sector público, porque este transporte tan masivo, tan importante, no se lo puede hacer pues de manera así tranquila, digamos, ¿no es cierto? Silenciosa y sin ningún control. Pero evidente, entonces... Tenía que alguien estar involucrado de la fuerza pública. Una complicidad, es decir, hay varias dimensiones, como digo. Ahora, la dimensión social. Una población de 1.800 aproximadamente originalmente hace, ¿qué?, 2 años y medio, a 12 a 15.000. De los cuales un porcentaje 30 a 40%, no sé, se tendrá más adelante información ya certera, son extranjeros, colombianos y venezolanos particularmente. Personas que, por favor, yo quisiera recalcar, no son, el hecho de ser migrantes no quiere decir que sean, o ilegales, sean delincuentes. Correcto. Porque hay un poco en esa xenofobia y esa de que, claro, entraron ahí ellos a, qué sé yo, a delinquir, no hay tal. En una acción yo celebro realmente, en una acción realizada por la policía, que yo, insisto, yo personalmente quiero resaltar, se producen en 2 etapas, digamos, el desalojo. Y no hay hechos de violencia. Yo creo que siempre vamos por el lado negativo, pero yo creo que este hecho para mí es un hecho positivo. La gente sale, en una primera etapa, qué sé yo, alrededor de 3.000 personas, otros salen, digamos, y establecen una segunda etapa, que es la etapa ya de la cima, digamos, y allí tampoco hay hechos de violencia. Por lo tanto, digamos, los evacuados, que en principio, dice la ministra, serán alrededor de 5.000, los registrados, porque hay rutas posiblemente o caminos en los que
también ahí han salido mucha gente. Claro. ¿Qué va a hacer esa gente? Ahora, se ven escenas realmente lamentables en Ibarra, especialmente. Anoche podía ver en la televisión la gente durmiendo en los parques y más, ¿no? Se va a legitimar, se les va a dar algún apoyo gubernamental, claro, apoyo, digamos, legal, o hay que votarlos. ¿Y a dónde hay que votarlos? ¿Hay que regresarlos a Venezuela? ¿Hay que regresarlos a Colombia? No, sí sé que otros están yendo a otras minas, ¿no? Claro. Habría que ver qué actividad. pasa con las Perú. otras minas, porque además la de Portobelo fue cerrada. Desmantelada, claro. Entonces de ahí tuvieron, obviamente, gente que trabajó toda la vida ahí, tuvo que buscar un lugar en donde poder hacer su trabajo. ¿Qué plan hay realmente para un plan integral? Les escuchaba también en los medios de comunicación cómo entiendo que el jefe político, digamos, a las autoridades locales proponen un plan. Está bien que, digamos, de emergencia pueden para alojamiento y más, pero el plan es un plan de trabajo, de sostenimiento, y ante todo la concepción del tipo de minería. ¿Qué tipo de minería? ¿Es una minería de cielo abierto o no? Ilegal, artesanal. Ilegal, artesanal, hay una concesión ahí. Es decir, hay un conjunto realmente de preguntas que merecen realmente un trabajo muy serio, muy sistemático, de un equipo, proporcionado por un equipo que logre un buen diagnóstico y que establezca etapas, digamos, inmediatamente, bueno, ¿qué va a pasar para decir estas personas desplazadas? Pues con niños y más. Y luego, digamos, dónde van a ir, y luego qué se va a hacer con la mina, porque la mina realmente es una mina de oro. Es una mina de oro, literalmente. Exactamente. Pero, doctor, ¿por qué no pedir también a la par que el Estado Nacional, las instituciones o las entidades encargadas investigue quién permitió ese asentamiento? Porque ahí está la raíz. Claro, hay una problemática social evidente que empuja a la gente a realizar este tipo de prácticas, pero no se podía haber permitido un asentamiento que vaya creciendo en semejante magnitud hasta provocar lo que acabamos de ver. Claro, eso es una cosa, pero también tener un conocimiento de la magnitud de la mina. O sea, no es una mina cualquiera. No, es una mina de oro real, potente. Por ahí hay versiones de que es unas minas de oro más importantes de América, etcétera. O sea, ¿cuál es la dimensión? ¿Y qué conocimiento se tenía de eso? O sea, si se tenía conocimiento para decir que era una mina de una dimensión que requiere una intervención o una del gobierno sistemática, sostenida, institucional y más, bueno, se debe proteger la zona, pero declarar pero lo sabían los estudios. Es decir, ¿cuál es en el fondo es qué niveles de racionalidad en los diferentes campos están? ¿Qué niveles de racionalidad? A ver. Porque ahí hay cómplices y encubridores. Es que claro, evidente. Hay una mina de oro, fin. Claro, caldo de cultivo para que todo el mundo se corrompa. El Estado lo sabía. Qué buenas preguntas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde inteligencia policial, qué conocimiento tenía? ¿Cuándo dijo que habían anunciado sobre el tema de Buenos Aires Inteligencia? Y yo oí en medio justamente que decía un miembro de policía que habían dado un informe anunciando hace 6 meses o algo así, ¿no es cierto? Ya. No estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando de cierta alerta temprana, digamos. Claro, pero además son 2 o 3 años, mucho tiempo. O sea, esto tiene una vertiginosidad, esto es así sobre la marcha. Por supuesto. ¿No es cierto? 10.000, 12.000 o 15.000, no es que en una semana o en 2 semanas. Exacto. ¿No? Había un plan. Y además,
bueno, se cuentan anécdotas, ¿no es cierto?, de un chico que va a comprar, a cambiar el chip de su celular y con un billete de a 100. Wow. O sea, y eso es obvio, con tanta plata. ¿Cuánto pagaban, digamos, para los que cargaban? Claro, los transportistas, Los transportistas. el material. Es decir, yo un creo fenómeno, que merece un análisis muy detenido, justamente en las dimensiones que yo decía inicialmente. A ver, desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del decreto de excepción, por el cual, y yo estoy de acuerdo, por cierto, en ese momento 2.400 miembros de policía y de Fuerzas Armadas entran. La estrategia para desalojarlos. ¿Quién está al mando de la policía? Conozco a un general Carrillo, realmente muy, muy capaz y más, todo ordenado. Y luego, entonces, ¿cuál es la propuesta de gobierno? Claro, porque ahí es cuando viene la interdisciplina que usted ha mencionado. Pero claro, una propuesta articulada en donde estén diversos actores, no solamente la visión seguritista que se ha trasladado, por ejemplo, a las cárceles. Pero claro, bueno, es otro tema. Es otro tema, para largo. Yo no sé cuál es más complejo, Sí, lo porque uno, lo también otro. ahí hay una acumulación, Claro. ¿no es cierto? Es decir, estos dos elementos, para tener en cuenta también lo que se acaba de mencionar, nos muestra realmente la falta de previsión, la ausencia de un diagnóstico integral de toda esta fenomenología. Una estrategia más integral, Claro, articulada. Pero ahora, ¿desde dónde comienza una estrategia? Yo suelo, y me critican, por cierto, con razón a lo mejor, suelo señalar esto como con un médico. Yo voy donde un médico, hacer el diagnóstico, Claro, y me manda algunos exámenes. Tengo por ahí algunos parientes con una situación complicada. A ver, estos exámenes son insuficientes, vayamos, y en un caso tuvieron que mandar pruebas a Alemania. Después de 4 meses vino eso. Recién en ese momento hace un diagnóstico provisional. Claro. A ver, poniendo eso acá, ¿qué se ha hecho sobre eso? ¿Hay un equipo, hay inversión, investigación? El gobierno ha asignado grupos o las diferentes instituciones responsables de este tema han hecho ese trabajo. Lo que hace el gobierno, y todos los gobiernos, es vivir al día. Y recetar también, paracetamol o antibiótico. Y ustedes también, porque no les queda más. Es que la dinámica... Porque ustedes están, no sobre la coyuntura, sino en la inmediatez. ¿No? A mí me... Pero justamente por eso, en las aulas, y usted lo sabe bien porque fue nuestro profesor, en las aulas nos enseñaban a estar mucho más allá precisamente de la coyuntura y poder ponderar el seguimiento de temas de importancia, al menos en un medio público, por la dinámica que tiene de no responder a un tema comercial, se intenta ese esfuerzo. Así es. Y de allí que, por ejemplo, el tema de la minería ha sido, en nuestro caso, dedicado a abordado análisis profundos, semanas. precisamente sobre el diagnóstico, doctor, en lo cual usted nos está dando luces maravillosas. Ahora, el tema de las respuestas, porque precisamente ante el diagnóstico ausente y solamente la respuesta de la inmediatez que usted nos ha hablado, de recetar, como le digo, paracetamol o antibiótico, depende de cuánto impacto político pueda causar esa receta. ¿Qué es lo que produce finalmente? Cuando acabe el estado de excepción, ¿qué va a pasar? Y por otro lado, está también metido el fenómeno del narcotráfico, el lavado de activos. Es un tema mucho más pesado. Así es. Que además, lo que va a decir puede parecer horroroso, necesitaban protección. O sea, entre esos grupos necesitaban alguien que los protejan. Posiblemente eran bandas criminales, claro, o mafias. O mafias. Yo no me atrevo. Sí, yo no me atrevo a decir, porque no hay, a ver, la mafia tal, está la banda tal. No, son, ¿qué digo? Grupos criminales o grupos contratados para la protección, porque están transportando miles todos los días, ¿no es cierto? Entonces,
Es fácil decir, están bandas, están mafias, están los cárteles. A ver, cada uno tiene su especificidad y su lógica, al menos esa es la conclusión a la que he llegado yo, ¿no es cierto? Distinto es un cártel, ¿no es cierto?, de una banda criminal, ¿no? Entonces, es una necesidad en esas condiciones, para ellos, digo, ¿no? La protección, claro. Pero lógico, ¿cómo se van a resguardar? Y luego, otra pregunta paralela. Bueno, necesitaban abastecerse. Entonces, toda una infraestructura de consumo. Tiendas, hoteles, prostíbulos posiblemente, o sí, uno, y dos. trata en efecto estaba ahí. O sea, toda la lógica parecida a lo que pasó con el petróleo. Yo permítame hacer un pequeño paréntesis. Cuando se inició el petróleo, yo fui a uno de los primeros pozos petroleros. ¿Dónde alojarse? Era una covacha que se movía como barco por el movimiento interno que había. Es impresionante, no había cómo dormir. Bueno, en los 70s. Pero y al frente teníamos la compañía extranjera con todas las de ley, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones realmente? En esas condiciones, el mejor bar, el mejor restaurante, era un lugar realmente lleno de mujeres bastante bien dotadas, según dicen, ¿no es cierto?, en el que solamente se expendía licor. Bueno, algo parecido de esto también debe haber sucedido. Claro. En efecto estaba sucediendo de lo que se conoce. Y sí, incluido el delito de trata de personas. Pero claro, entonces qué difícil. A veces a mí me angustia cuando me preguntan, ¿y cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Yo digo, no, pues no es sencillo. No, es complejo. Ya, pero usted mismo ha notado, doctor, que del diagnóstico aún necesario de la situación puede salir una mejor receta, que no pueda agotarse en un estado de excepción, sino por lo menos, o sea, sí, trazarse un camino interinstitucional de cara a enfrentar este fenómeno que no acaba aquí. Claro, yo me permito, por ejemplo, imaginar. No estoy recomendando imaginar la conformación de un equipo precisamente multidisciplinario en el ámbito económico, en el ámbito sociológico, antropológico, etcétera, ¿no es cierto?, que empiece a trabajar sistemáticamente, precisamente para hacer propuestas, ¿no es cierto?, de mediano plazo y de largo plazo, pero también que existe una claridad respecto de cuál es el papel de la minería. Exacto. Porque algunos están diciendo la minería, no, eso es negado. Claro, cero minería. Cero minería. Los otros dicen, no, realmente hay formas técnicas, etcétera. ¿En qué lugares? O sea, hay tantas preguntas realmente que hacerse sobre esto que yo me quedo abrumado, digo, cuando incluso al venir acá digo, bueno, a ver, tengo anotaciones, por si acaso, pero digo, ¿por dónde entrarle? ¿Por dónde entrar a este tema? Y luego ustedes tienen 20 minutos, 10 minutos, en la televisión 2 minutos para enfocar esto. Hay un foro, hay un espacio en el que se pueda dedicar las universidades, etcétera, a analizar seriamente este asunto. No digo que, perdón, quite la palabra seriamente porque acá se lo estoy haciendo seriamente también. No, está bien, digo, le comprendemos exactamente el sentido de la idea. En profundidad. Porque, claro, temas que son de país y que son importantes de abordar con mucho más detenimiento. Así es, entonces eso es fundamental, conformar, pero eso hay que pagar el especialista. Perdóneme que ponga mi caso. Yo frecuentemente estoy opinando, bien o mal, y escribiendo artículos y consultorías. Cero recursos. Tiempo que no se paga. Claro. Nos hacen un favor a nosotros. Llamando acá, todo el mundo, ahí estuviste, me hicieron un favor. O escribieron un artículo, me hicieron un favor. O sea, estoy buscando como marketing. Eso tiene un costo en cualquier lugar. Claro, es un costo profesional. No existen fondos, que yo sepa, en el sector público en el sector privado tampoco. No existen fondos. Se suprimieron las consultorías, con razón en algunos casos. No hay cómo hacer consultorías, entonces ¿cómo te pago? No seas malito.
vos sabes de esto, ayúdame, revísame esto. Entonces, vean ustedes el nivel de complejidad, claro, incluso para quienes somos invitados, claro. ¿no? No solamente que tenemos que estar al día. Yo, bueno, felizmente a las 3 tempranito estoy con la prensa, me llega, digamos, y porque es la noticia de hoy día, es interesante ver cuántos fueron desalojados, las medidas, las declaraciones de la ministra Romo, las tensiones con el ministro de Defensa, Sí. los planes que se están en Galápagos, definitiva discutiendo. Claro. Bueno, tanto que abordar, Bueno. doctor, y ha dejado una preocupación Elementos, también, ¿no? ¿no? Para el La preparación se la ha abolido prácticamente lamentablemente, en ¿no? el último tiempo a cuenta de la austeridad, entre otros elementos. Muchísimas gracias. Encantado. Doctor Lautaro Ojeda, sociólogo, ha estado con nosotros acá en Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.